Gloria a Dios. Tenga la bondad, hermano, hermana, de tomar su asiento. Seamos todos bienvenidos en esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno estar en este lugar alabando a Dios. Amén, hermanos. Vamos a meditar en la palabra. Antes les damos la bienvenida a todos los hermanos en esta noche. Sea usted bienvenido. Qué bueno estar aquí en este lugar. Vayamos a la palabra Génesis capítulo 6, verso 1 al 6. Permítame por favor leer estos versos y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 6, verso 1 al 6. Amén. Dice así la palabra. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, háblame en esta noche. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, para pedirte que hables al interno de nuestro corazón, que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en gran manera. Señor, que tu Espíritu Santo sea el maestro en esta noche. Yo me sujeto, me someto a la dirección de tu Espíritu Santo para que de mis labios solamente salga palabra tuya y no palabra de hombres. Quedamos en tu presencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando leo un pasaje tan tremendo como este, realmente no puedo dejar de recapacitar y pensar un poco en esta última parte que dice aquí el escritor. En el versículo 6, la última parte, cuando dice: le dolió en su corazón. Mire qué terrible provocarle dolor a Dios. Quiero que vea la siguiente cita, Isaías capítulo 53, verso 1 al 3. Isaías 53, verso 1 al 3 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. El Padre sintió dolor, dice, le dolió en su corazón. Jesús fue un varón de dolores, experimentó el dolor. Y en Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo como que también sufre dolor cuando nosotros contristamos.
lo menospreciamos. Qué terrible es esto. Yo le pregunto, ¿alguna vez usted habrá o habremos causado dolor a Dios, hermanos? ¿Le habremos causado dolor a Dios? Si causarle dolor a la gente que amamos aquí en la tierra es terrible, imagínese, hermano, lo que es causarle dolor a Dios. Imaginémonos en eso. Yo creo que hay mucha gente, hermano, que de pronto está causándole dolor a Dios. Hay muchas cosas que le causan dolor a Dios, pero quisiera que miráramos, hermano, en esta noche algunas de aquellas cosas que le causan dolor a nuestro Dios. En este pasaje inicial nos deja algo que pensar. Cosas que le pueden causar dolor al Señor. Y una de ellas, hermano, es la indiferencia al pecado, porque eso era lo que estaba pasando en aquel entonces, hermano. Fueron tan indiferentes al pecado. Esto le causa dolor al Señor. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces nosotros nos habremos portado de esa manera, que nos dé lo mismo pecar o no pecar, hacerlo o no hacerlo? Y sabe, hermano, eso le duele a Dios, le duele en su corazón. Llegó un momento donde el hombre, hermano, ya no le interesaba si pecaba o no pecaba. Se volvió tan insensible como vive hoy en día la gente del mundo. Hermano, no les interesa a ellos si están pecando o no están pecando. En aquel entonces esa humanidad no se interesaba en eso. No tenían temor de Dios. Por causa del pecado, para ellos ni les iba ni les venía pecar. Y eso fue lo que el Señor le dolió en su corazón. Cuando al hombre le da lo mismo pecar que no pecar, y nosotros sabemos que el pecado entristece al corazón de Dios, hermano, hay mucha gente que vive así tan insensible. Pero ¿cómo saber qué es lo que le duele al Señor, ya que solo esta vez aparece en la palabra de Dios, cuando dice y le dolió en su corazón? Nosotros podemos mirar a través de la palabra qué es lo que le duele a Dios. Y quisiera que analizáramos un poquito esto. Algunas partes de la palabra nos estarán mostrando qué es lo que hace dolerle el corazón a Dios. Porque si un día, dice, le dolió en su corazón haber creado al hombre, y pensó y dijo, voy a raer al hombre de la tierra, lo voy a desaparecer, es que verdaderamente estaba bien dolido, hermanos. Amén. Miremos aquí, hermano, Génesis 6, versículos 5 y 6. Dice la Biblia: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La palabra hebrea que se usa para decir dolió significa cortar hasta el corazón. Cortar el corazón. También significa lastimadura. La maldad de la humanidad, hermano, lastimaba profundamente a Dios. Le causaba mucho dolor en su ser a Dios, hermano, le causaba mucho dolor. Nosotros como hijos de Dios debemos de tener mucho cuidado en no hacer doler el corazón de Dios. Como, hermano, viviendo una vida ordenada,
no viviendo una vida, hermano, o viviendo una vida desordenada y pecaminosa, sabemos que vamos a lastimar al Señor en su corazón, porque, hermano, usted y yo no somos una casualidad en esta tierra. Usted y yo no es que de pronto allí nuestros papás se emocionaron y por ahí fue el producto de una emoción y estamos viviendo en esta tierra. Hermano, cada uno de nosotros es voluntad de Dios. El Señor permitió que naciéramos en esta tierra para que de aquí de esta tierra subiéramos a la presencia del Señor. Pero cuando nosotros pecamos, eso lastima a Dios. El pecado nos separa de Dios. Y por esto se lastima el Señor. Estoy convencido de que la única manera de conocer la plenitud del gozo de Dios es, hermano, participar de su presencia, limpiar nuestro ser, purificarnos, hermano, y estar en su bendita presencia. Cuando David, hermano, se disgustaba porque la gente no guardaba la palabra de Dios, dice el Salmo 119, versículo 158. Ahí está declarando David, dice: veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban la palabra. Hermano, si David se disgustaba por eso, ¿cuánto más Dios se va a disgustar porque la gente no guarde la palabra? David fue, hermano, David fue un hombre que comenzó a guardar la palabra del Señor. Fue un hombre que descubrió la gloria del gozo de Jehová. Pero ese gozo había nacido de prácticamente, hermano, de una gran tristeza por las transgresiones entre el pueblo del Señor. Y por eso es que, hermano, dice aquí en la palabra del Señor, en el 132, Salmo 139, perdón, versículo 21: no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me endurezco contra tus enemigos. Hermano, David odiaba lo que Dios odiaba o repudiaba, y se entristecía por lo que entristecía a Dios o detestaba Dios, que era el pecado de la gente que no quería buscar a Dios y que no quería guardar la palabra del Señor. Hermano, otro punto que estamos viendo aquí entonces es que cuando nosotros no guardamos la palabra, cuando nosotros no caminamos en la palabra, no cumplimos la palabra, eso le duele a Dios. Lo tremendo es que nosotros, conociendo la palabra, y no la guardemos. El pueblo de Israel conocía la palabra, sabía las ordenanzas de Dios, conocía la ley, pero no anduvieron en esa ley, no anduvieron en la palabra. Hermanos, nosotros, ya la mayoría de los que estamos aquí, llevamos un buen tiempo en el Evangelio y hemos leído mucha palabra. Hemos escuchado la palabra del Señor, nos la han enseñado, nos la han predicado, pero preguntémonos, de todo lo que sabemos de la palabra, ¿la estamos guardando o no la estamos guardando? Si no guardamos su palabra, hacemos que a Dios le duela esto. Y hermano, si a Dios le duele lo que nosotros hacemos, pues no va a poder bendecirnos. ¿Qué fue lo que pensó Dios cuando la maldad subió al corazón de Dios? La maldad de los hombres. Dice que le dolió en su corazón y entonces pensó en eliminar al hombre, en acabar al hombre. De verdad, hermanos, si nosotros no practicamos la palabra, no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. De todo lo que conocemos de la palabra, pongámoslo por obra, hermano. De lo contrario, vamos a hacerle doler el corazón a Dios. Porque conociendo la voluntad del Altísimo y no la hacemos, hermano, Dios va a decir: estos no quieren nada conmigo. Vayamos a otro punto. Amós capítulo 6, versículo 1 al 6, se lo voy a leer.
Y aquí vemos otro punto que hace doler el corazón a Dios. Dice: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamad. Descended luego a Gad de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, y su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorgojean al son de flauta e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. El profeta Amós le duele por los que se confiaban. Dice: por aquellos que estaban reposados en Sión. Hermano, estar en Sión pero sin hacer nada le causa dolor al Señor. Estar en la iglesia del Señor, hermano, y no hacer nada por la iglesia del Señor, eso le duele a Dios. Hermano, es que el Señor no nos ha traído sencillamente para escuchar un sermón y decir: bueno, amén y hasta luego, y me voy y sigo mi vida. Hermano, lo que Dios quiere es que nosotros seamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Y que estemos funcionando. El Señor compara a la iglesia como el cuerpo humano. Dice que la cabeza es Cristo y el cuerpo, el resto somos nosotros. Y así como el cuerpo, por un órgano que le falle, dice, todo el cuerpo se duele. Y en el cuerpo humano, todo lo que constituye nuestro cuerpo humano es necesario. Amén. Es necesario. No podemos decir: bueno, esta oreja no me sirve, me la voy a arrancar, porque ¿para qué tener dos? Pues no sirve tener dos ojos, dos fosas nasales, una mano con 5 dedos, 2 manos con 5 dedos cada uno. Hermano, si nos hace falta una mano, hermano, nos hace falta un dedo que le haga falta a una mano, ya la mano se imposibilita. Esto quiere decir que cada parte de nuestro cuerpo es indispensable y tiene que estar funcionando. Usted, como miembro de la iglesia de Cristo, tiene que estar funcionando. No se confíe y no esté reposado, como dice, por aquellos que estaban reposados en Sión. Estar en Sión pero sin hacer nada causa dolor al Señor. Estar en la iglesia sin hacer nada, hermano, le causa dolor al Señor. Estar en el monte pero confiados le causa dolor al Señor. Hermano, yo tengo que pensar: bueno, ¿qué estoy haciendo en el cuerpo de Cristo? ¿Para qué el Señor me ha llamado? Lo peor, hermano, que puede pasar es que algunos, bueno, yo sé que eso no pasa aquí, pero en otros lados sí, que están trabajando en alguna área y de pronto dicen: no, ya me cansé, pastor, ahí va mi renuncia, ya dejo de ser líder, ya dejo de hacer este trabajo. Oye, hermano, eso es lo que, si al pastor le duele, yo digo, ¿cuánto más le dolerá al Señor? Que le renunciemos al Señor. Es como que, hermano, un dedo de la mano se revelaría y dijera: ¿sabes qué, mano? Ya no cuenten conmigo, me voy de aquí. Y del cuerpo, me voy, me corto, me voy, me largo. ¿Qué le pasaría al dedo? Se muere. Hasta ahí llegó. Y el cuerpo se duele. Eso es lo que sucede cuando alguien, hermano, deja de ser activo dentro de la iglesia. Hace doler el cuerpo y más le duele a mi Señor.
Y eso es lo que quiere hacer el diablo, hermano, para que nosotros le causemos dolor a Dios. Hacernos pensar en que estoy cansado, ya he trabajado mucho en la iglesia, no tengo otras cosas que hacer, más bien me reposo y ya, no quiero hacer nada. No sabe el dolor que le está causando a Dios, hermano. No sabe el dolor. En mi vida tengo una experiencia, hermano, cuando a Dios le pareció llevarse a uno de mis hijos, al menor de todos, se lo llevó. Cumplía 15 años y se lo llevó, el menor de mis 3 hijos. El dolor que me causó a mí fue tan duro, a mi esposa y a mis otros 2 hijos. Fue un golpe muy terrible. Bueno, pues le dimos gracias al Señor, pero el dolor era terrible. El día del sepelio, yo le había pedido el favor a un pastor de la ciudad para que predicara en el sepelio, porque yo dije, ¿yo qué voy a predicar con este dolor que tengo? Mis ojos parecían aguacero, lloraba y lloraba. No sé si usted ha tenido la experiencia de perder un ser querido, es terrible, más aún perder un hijo. Y entonces aquel día, pues yo dije, Señor, yo hoy no voy a predicar. Y le dije a Dios, Señor, creo que voy a pasar un tiempo donde no voy a predicar a la iglesia. Es que tengo tanto dolor, Señor, no puedo hacerlo. Creo que ese día le hice doler el corazón a mi Dios, hermano. Yo me arrepentí, porque en el culto de despedida del cuerpo estaba la alabanza, la adoración, y luego venía el mensaje. Y antes de terminarse la alabanza, yo estaba sentado y decía, ojalá el pastor dé un buen mensaje. Y de pronto siento acá adentro una voz tan potente que me escarbó todo mi ser y me sacudió todo mi ser. Hermano, era la voz de Dios que me decía, ¿en quién has creído? ¿Y a quién crees que estás sirviendo? Me hizo estremecer todo mi ser, hermano. Sabía que Dios me estaba reclamando. Él me había llamado a servirle y a predicar en cualquier circunstancia en que yo esté. No puedo negarme a predicarle a la gente, hablarle de mi Cristo, de mi Salvador. Y yo había en esos momentos renunciado por el dolor que sentía. No que me iba a tirar al mundo, no, yo decía, Señor, hasta que me pase un poco este dolor, volveré a predicar. Yo pensaba 1 mes, 2 meses o 3 meses, no sé cuánto. Y el Señor me dijo, ¿en quién has creído? ¿Quién crees? ¿A quién crees que le estás sirviendo? Y entonces yo me paré en ese momento y le dije, Señor, perdóname. Y comencé a llorar, no por el dolor de la partida de mi hijo, sino por el dolor que le estaba causando a Dios. Me acerqué al pastor que iba a predicar y le dije, pastor, discúlpeme, yo voy a hablar unas palabras. Claro, dijo, pastor, siga. Y me subí al púlpito, agarré la Biblia y comencé a predicar. Creo que ese fue uno de los mejores mensajes que salió de mi boca aquel día, hermano. Habían llegado cientos y cientos de personas ahí al sepelio. Y yo sentí el deseo de predicarle porque realmente le había hecho doler el corazón a mi Dios. ¿Por qué? Por haber querido estar reposado después de que el Señor me había llamado a servirle. Y yo le dije, Señor, te serviré a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Porque sé, hermano, sé lo que le puede hacer doler el corazón a Dios. Y por eso se lo digo a usted también, hermano. Estar en el monte, pero estar confiado, causa dolor al Señor. Amén. A su nombre. Miremos otro punto, Nehemías capítulo 13, verso 4 en adelante dice la palabra: y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaba antes las ofrendas
el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado para los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Nehemías siente dolor por el celo de la casa de Dios. Se entristecía porque entendía el mal que se había infiltrado en la casa de Dios. Un sacerdote descarriado había traído a la casa del Señor una transigencia terrible. Y solo Nehemías, hermanos, solo Nehemías entendía la profundidad de la iniquidad y las terribles consecuencias que le acarrearían al pueblo, hermano. El sumo sacerdote Eliasib, cuyo nombre hebreo sugiere unidad por la transigencia, había establecido una residencia en el templo para Tobías, un príncipe amonita. Por ley no se permitía a ningún amonita que pusiera pie en el templo, pero a Tobías, cuyo nombre significa prosperidad, placer, buena vida, se le permitió vivir allí. Un gentil en la casa de Dios. Oiga, hermano, qué tremendo esto. Nehemías estaba entendiendo el mal que se estaba haciendo. Un sacerdote blando, hermano, que estaba aceptando todo esto, que un gentil esté allí en la casa de Dios. Hermano, no había celo por la casa de Dios. Hoy en día se está perdiendo eso, el celo por la casa de Dios. Sobre todo en el ministerio, quien ministran. Hermano, quien ministra al pueblo tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Si un ministro no está en la voluntad de Dios y está, hermano, como dice aquí, como este hombre Eliasib, hermano, que permitió esto, dejó que Tobías, un gentil, hermano, estuviera ahí en el templo, estaba profanando el templo. Si un gentil viene y toma el lugar de la administración, hermano, se está permitiendo cosas que le duelen a Dios. Hoy en día está pasando esto, hermano. Los púlpitos de las congregaciones están siendo profanados. Invitan de pronto a supuestos ministros o salmistas a que ministren al pueblo, y su vida no está alineada con Dios, hermano. Yo contaba aquí a los muchachos de la alabanza, yo pensaba invitar a un salmista para que viniera con nosotros, y gracias a Dios que no lo pude hacer. Pensaba que era un hombre, un salmista bueno, pero no se pudo porque me cobraba mucho dinero, y dije, pues no tengo para pagarle mucho dinero a ese señor. Y gracias a Dios, porque después, hermano, hablando con unos managers, yo les pregunto, ¿y qué tal este salmista? Dijeron, ¿quieres saber la verdad? Sí, claro.
nosotros en tal ciudad lo trajimos, y cuando después de que hizo su show allá, que estuvo por cierto muy bonito, y la gente salió muy contenta de escucharlo cantar, luego se fue a su hotel, lo llevamos, y luego me suena el teléfono y me dice: mira, necesito que me traigas 2 chicas para pasar esta noche. Oye, hermano, gente que no están alineados en la voluntad de Dios, solamente hacen un show y creen que están haciendo grandes cosas, y se están, hermano, se están enriqueciendo a costillas de cristianos emocionados por esa cantidad de cosas, y hermano, empañan un ministerio. Y hay gente que conoce ese mover de estas personas y lo siguen llevando a sus púlpitos. No hay celo por la casa de Dios. Hermano, eso hace doler el corazón al Altísimo. Amén. Hay que tener celo por la casa de Dios. Hermano, todo lo que hacemos en la casa de Dios, que somos nosotros, tenemos que tener celo. No permitir que nada inmundo penetre, nada inmundo que contamine llegue. Aleluya. Porque si permitimos eso, le hacemos doler el corazón a Dios, hermano. A su nombre. Filipenses 3:18. Vemos aquí otro punto. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo se entristece de gente que se convierten en enemigos de la cruz de Cristo. Yo creo que ese es el mayor dolor que Dios experimenta, hermanos. Que la gente por la cual Él ya pagó un precio, pero se descarrían, hermano, se alejan. Hermano, aquí en Pasto, ¿cuántos fueron pastores y se han descarriado? Aún se han convertido hasta enemigos de la cruz de Cristo. Hermano, eso es lo que más le duele. Prácticamente la apostasía. Hay mucha gente que ha apostatado de la fe, que al haber estado en el Señor buscando a Dios, y aún que estaban dentro del liderazgo, y después, hermano, ya no son nada. Ya no son nada. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Mire, en el sábado galardonaron a 100 personajes en el sur, aquí en Ipiales, de todos los pueblitos alrededor de Ipiales, y de Ipiales escogieron 40, y dentro de esos 40 pues tuvieron a bien escogerme a mí. No sé por qué me escogieron, pero me escogieron. Pero ese no es el caso, hermano, sino que una hermana que trabaja ahí en la alcaldía, ella muy contenta de que habían votado por mí, y yo salía ahí. Y otra mujer que fue de la iglesia, nació en nuestra iglesia, se convirtió, y luego un día me dijo: no, es que yo me voy a pasar de iglesia porque hay una iglesia cerca a mi casa. Entonces, bueno, es de sana doctrina. Pues bueno, si esa es su decisión, amén. Se fue para allá y estuvo un tiempo allá, después se salió. Ahora ya no es nada, ha vuelto a su vida de gentil. Y cuando ella se da cuenta que van a galardonar a un pastor de la ciudad, ella es la primera que se levanta y dice: ¿y por qué van a dar a esos evangélicos? ¿Por qué los tienen que meter en esto, esos evangélicos? Y hablando mal de los pastores ahí, hermano. Conociendo un día el evangelio, se levanta contra el evangelio, porque pues no se estaba levantando contra mí, porque prácticamente me estaban colocando ahí como un representante del pueblo cristiano, de los evangélicos.
Y por algunas cosas que han visto que se ha hecho por la obra del Señor, dijeron, bueno, pues este es el más antiguo de todos allá y lo conocemos, y votaron por mí y salí. Pero esa mujer decía, ¿y por qué a esos evangélicos hay gente más importante a quien podemos poner? Pero entonces la callaron, le dijeron, pero pues si ese señor sacó ni sé cuántos votos, votó la gente por él. Pero mire, hermano, hay gente que blasfema, hay gente que se vuelven enemigos de la cruz de Cristo. Pablo tenía ese dolor, cuanto más el Señor, hermano, le duele en su corazón por la dureza, valga la redundancia, del corazón de la gente. Amén. Hermano, nunca caigamos en eso. Y para terminar, miremos en Esdras 36, verso 19 al 21. Hoy he querido hablar de las cosas que le hacen doler el corazón a Dios, hermano, que nunca caigamos en eso. Y dice aquí la palabra, Esdras 36, verso 19: les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Hermano, qué terrible esto. El Señor sufre dolor al ver su santo monte profanado por la gente. Hermano, a nosotros nos están conociendo como hijos de Dios, nos conocen como cristianos, nos conocen como evangélicos, nos conocen como aleluyas, nos conocen, no sé cómo nos conocerán, pero saben que somos buscadores de Dios. Amén. Pero cuando nosotros profanamos este templo, nosotros somos templo de Dios. Amén, hermanos. La Biblia dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son el templo de Dios donde mora el Espíritu Santo? ¿Cuándo vamos a profanar este templo? Hermano, cuando yo me meto en un lugar inadecuado o hago alguna acción inadecuada y la gente me mira. A mí me están criticando mucho, hermano, en Ipiales y tal vez aquí en Pasto también, porque nos levantamos en contra de nuestros famosos carnavales. Dice, ¿cómo ese pastor se levanta en contra de nuestros carnavales? Si eso es patrimonio nuestro, arte, y viene a hablarnos mal de eso. Y seguiré hablando mal de eso, porque eso es pura Babilonia. No es otra cosa, hermano, pura Babilonia. ¿Y qué hace un cristiano en esa Babilonia? Está profanando el templo, hermanos. Está profanando el templo. Para nosotros eso ni nos va ni nos viene. Hermano, el año pasado un hermano allá en Ipiales me dice, pastor, yo le quiero pedir un favor. Por ahí donde tenemos el templo pasa el desfile y hay un buen campo. Me dice, pastor, ¿no será que me da permiso aquí para poner unas venticas en los carnavales? ¿Y qué va a vender? No, pues pastor, ahí carioca, pinturas, talcos y vino también, porque se vende mucho eso. Ay, Señor, si no sabía dónde agarrar un látigo para... Yo digo, hermano, no sabe lo que usted está diciendo. No profane el templo. No, pero es que es acá fue. No estoy hablando de esto. Le estoy hablando de usted, que es un templo de Dios. Hermano, el diablo le dice, estas fiestas son buenas para ganar dinero. Venda licor, hermano, y usted le queda una buena ganancia. Pero está profanando el templo y le va a hacer doler el corazón a Dios. Métase en esas actividades y profana el templo y le hace doler el corazón a Dios, hermano.
y no sea cosa que el Señor diga: voy a raer de la tierra que está profanando mi templo. Termino con un testimonio. Un hombre hace varios años atrás participaba de la iglesia, se gozaba en la iglesia, danzaba, oraba, lloraba, linda persona, pero llegaba a los diciembres, se apagaba todo. Un año él se metió en eso, en ese arte que dice la gente, entre comillas, y salió en el desfile el 31 de diciembre, salió disfrazado de una viuda loca y se embriagó. El 3 de diciembre salió en una comparsa disfrazado de yo no sé qué, se embriagó. El 5 de enero salió disfrazado de otra cosa y se embriagó. Y el 6 de enero salió en otra comparsa por allá y se embriagó. Y a las 6 de la tarde estaba cayendo muerto como un perro en la calle, en una calle de Ipiales. Murió ebrio. Creo que el Señor dijo: profanó mi templo. Y me dolió en mi corazón haberlo creado, haberlo traído a mi casa. Porque conociendo la verdad, hermano, y caemos en pecados con conocimiento, le hacemos doler el corazón a Dios. Póngase sobre sus pies, hermanos. Démosle gracias al Señor. Más bien seamos un pueblo que alegramos a Dios, hermano, que buscamos a Dios, que nos entregamos a Él, que le agradamos al Señor. Aleluya. Señor Dios Todopoderoso, no queremos ser gente que te da la espalda. No queremos ser gente que nos olvidamos de ti, Señor. Si tú nos has dado la vida, nos has transformado, nos has cambiado, nos has llamado tus hijos, nos has llamado para heredar la vida eterna, para nacer de nuevo. Esto no lo queremos cambiar por nada, Señor. Perdónanos si en algún momento te hemos fallado, Señor. Perdónanos, límpianos, lávanos en tu sangre preciosa. Haznos dignos de llamarnos tu pueblo, tus hijos. Señor, aquí estamos. Deja fluir tu espíritu sobre nosotros. Deja fluir tu espíritu sobre nosotros, Señor. Llénanos de ti, llénanos, Señor. Oh, aleluya, Señor. Siento dolor por haberte fallado. Siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Sí, Señor. Yo no soy digno de andar en tu senda, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no haya tiniebla. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdónanos, Señor, en lo que te hayamos fallado. Perdóname,
Te suplicamos, Señor. Perdóname. Límpianos, Señor. Oh, sí. Perdóname. 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 Oh, perdóname, Perdóname. Señor.